Bueno, acuérdense que yo para calcular la posición del eje X, acuérdense, yo voy a, esto acá voy a poner acá, calcular, para calcular la posición del X, entre paréntesis, baricéntrico, yo lo que tengo que hacer es, para la posición, que yo la voy a llamar con la letra IG, yo tengo que hacer la sumatoria de todos los momentos estáticos de las figuras dividido el área total. Lo que sería el SX total dividido el área total. Así calculo la posición. En el caso, para poder calcular la posición, para calcular la posición de I baricéntrico, yo lo que tengo que hacer es, que la voy a llamar con la letra G, que es esta medida que está acá, esto era IG, entonces acá voy a tener mi eje baricéntrico X y este va a ser mi eje baricéntrico Y. Yo lo que tengo que hacer es la sumatoria de los momentos estáticos respecto de I dividido el área total, que esto es igual al SI total, o sea, el momento estático total de toda la figura dividido el área total de la figura. Así calculo las posiciones. Entonces habíamos calculado ya la posición del eje X, ahora lo que nos falta es calcular la posición del eje Y. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que voy a hacer va a ser calcular los momentos estáticos de cada una de estas figuras simples con respecto al eje Y. Bueno, les dejo esto para que lo miren, voy a borrar y vamos a proceder al cálculo. Yo les dejo esto, ustedes lo que tienen la ventaja es que pueden capturar la pantalla y copiarlo tranquilo en sus carpetas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el otro. Lo voy a poner un poquito más abajo, lo voy a hacer un poquito más chico para que no... Yo lo que voy a hacer va a ser agarrar mi figura A. La única diferencia que cuando yo lo calculo con respecto a mi eje Y, que en este caso está tocando el borde de la figura, el vector lo ubico para arriba, lo pongo paralelo al eje Y. Entonces esto va a ser el vector A, que va a medir 12 centímetros cuadrados, va a tener una magnitud de 12 centímetros cuadrados, y lo voy a multiplicar por una distancia que la voy a llamar DI de la figura A. Lo mismo me va a pasar con la figura 2, o la figura B, perdón. Yo voy a tener acá un vector paralelo al eje Y con una magnitud, el vector B tiene una magnitud de 8 centímetros cuadrados y lo voy a multiplicar por la distancia que hay. La voy a llamar DI de la figura B. Y lo mismo voy a hacer con la figura C. Como que la estoy desglosando a esto, la estoy separando para que se entienda. Entonces yo por acá, este lo vamos a llamar DIC, y este vector, que es el vector C, también mide 8 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo las distancias. Primero, ¿cuánto vale DIA? Bueno, si la figura A tiene una base de 6, el baricentro va a estar ubicado a la mitad, o sería a 3 centímetros. Y como está tocando el borde, DIA va a ser igual a 3 centímetros. La distancia IB va a ser igual a ¿cuánto? Si esto mide 6 y esto mide 2, o sea, significa que esta distancia mide 4. Y después le tengo que sumar la mitad de 2, que sería 1. Entonces DXB mide 5 centímetros. En el caso de D y C, que sería la distancia del baricentro
de la figura C al eje Y, yo tengo, como esto mide 6 y esto mide 4, esta distancia que tengo acá es 2 centímetros. Y después lo que tengo que hacer es la mitad de la base. La mitad de 4 es 2. Entonces hago 2 más 2, me da 4 centímetros. Calculamos los momentos estáticos respecto de Y. Entonces vamos a calcular el momento estático de Y de la figura A, el momento estático de Y de la figura B y el momento estático con respecto a Y de la figura C. Entonces, ¿a qué va a ser igual? La superficie, acuérdense que siempre era área por distancia. Entonces, en este caso sería la distancia Y. Entonces voy a tener, el primer vector va a ser 12 centímetros cuadrados por 3 centímetros. Esto es igual a 36 centímetros cúbicos. La segunda distancia, ¿cuánto es? Es 8 centímetros cuadrados por 5 centímetros. Esto me da 40 centímetros cúbicos. Y la tercera, tengo 8 centímetros por 4 centímetros. Y esto es igual a 32 centímetros. Hago la sumatoria. Entonces me queda que el momento estático con respecto a eje Y total es igual a 108 centímetros cúbicos. Entonces, para poder hallar la distancia, que yo la voy a llamar la posición del eje baricéntrico Y de toda esta figura compleja, IG va a ser igual al momento estático de Y total, como habíamos dicho al principio, dividido el área total. Entonces, XG va a ser igual a 108 centímetros cúbicos dividido 28 centímetros. Entonces, la posición del eje baricéntrico Y va a ser igual a 3,85 centímetros. Esto dice la cuenta. Ustedes, si quieren, revisan las cuentas a ver si hay algún error. Y si hay algún error, me avisan. ¿Está? Bueno, ahora después, con estos resultados, vamos a calcular los momentos, el resto de las características geométricas, como ser los momentos de inercia, radios de giro, módulos resistentes y momentos estáticos de la media sección.